Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en otro día más de la Semana Nacional de POC 2023. Y en esta ocasión vamos a tener también un simposio muy interesante. Es el módulo 3 y vamos a tener otros dos compañeros, el doctor Arturo Cortés Telles, quien nos va a hablar de la espirometría, si es suficiente para evaluar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Posteriormente hablaré tu servidor acerca de las nuevas definiciones en exacerbaciones de POC y finalmente con el doctor Jesús Vázquez Cortés, previniendo las exacerbaciones infecciosas en EPOC. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas, comentarios sobre algunas inquietudes que tengan de las presentaciones. El doctor Arturo Cortés es especialista en medicina interna, subespecialista en neumología, de hecho es formado en el INER, hizo su alta especialidad en fisiología respiratoria, también ahí mismo en el INER, y tuvo una estancia en un fellow en clínica, investigación aplicada a la clínica en la Universidad de Queens, en Kingston, Ontario. Tiene una maestría en bioética por la Universidad Anáhuac Mayab. Es jefe de la Clínica de Enfermedades Respiratorias del Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su servidor, pues también especialista en neumología del INER, alta especialidad en EPOC. Hay una maestría de ciencias médicas, también un Research Fellow en la Universidad de McGill en Montreal. Soy el titular del Servicio Clínico de POC y Bronquiectasias y también investigador SNI1. Y finalmente, Jesús Javier Vázquez Cortés, él es neumólogo, es egresado del Hospital General de México, está en el Departamento de Neumología del Hospital Ángeles Lomas y fue el pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Entonces, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y también agradecemos a Laboratorios Carnot por apoyar este simposio y damos la palabra a Arturo. Gracias, Rafa. Es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. A mí me han pedido que analicemos el día de hoy como primera parte del simposio una pregunta muy interesante porque si bien tenemos problemas para la difusión y aceptación, pues hay que reflexionar si es suficiente entonces la prueba más estandarizada que tenemos en medicina respiratoria desde la perspectiva de la función pulmonar, como lo representa la espirometría para establecer el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vale la pena reflexionar si algunos antecedentes cobran un papel preponderante o tienen ese peso específico para que vayamos caminando sobre aquellas personas que posiblemente tengamos que brindarles un poco más de atención y que llevemos al proceso de evaluarlos. Entonces, los antecedentes pues son de gran relevancia, sumados a posiblemente la expresión clínica de la enfermedad. Hoy en día, con base en la encuesta de vigilancia sobre los factores de riesgo en los Estados Unidos, sabemos que sigue siendo, a pesar de no ser el único, el tabaquismo un antecedente importante para poder ir separando a los pacientes en quienes en algún punto, en algún momento, tengamos que evaluar desde el punto de vista funcional para definir la enfermedad. Sabemos, con base en estos datos, 2017, un poco más de 400,000 personas encuestadas, el 6% de la población de más de 18 años tenía el antecedente de la enfermedad.
Y de ellos, el mayor porcentaje de los pacientes eran fumadores actuales o exfumadores. Entonces, comienza a haber un escenario en el que pues no hay que dejar de lado el antecedente del tabaco para ir guiando y sumando elementos para definir. Pero también otro aspecto importante, y por ello es de que no es el único factor para considerar en el abordaje del paciente con sospecha de esta enfermedad, pues es la edad. La edad tiene otro papel importante. A mayor edad, seguramente, y si a mayor edad más el antecedente del tabaco, entonces tendremos algunos otros elementos para considerar. Sumado a los antecedentes, sabemos que el desarrollo del sistema respiratorio ha tenido algunos cambios con base en lo que solíamos decir los gráficos funcionales expresados por Fletcher y Peto han cambiado y hoy en día se conocen que existen otros factores limitantes del desarrollo pulmonar. Entre ellos, sabemos que si los clasificamos con base en grupos etarios, habrá algunos factores interesantes como es los antecedentes de alergia desde la etapa temprana, pasando por algunos otros factores que se van sumando como es la adquisición de tabaquismo. Y si nosotros vemos por ahí de repente con el paso de los años, pues se van sumando algunos otros factores que van a incidir en el desarrollo pulmonar. Por ahí se veía que incluso la cognición tiene un papel importante. Y entonces aquellos que hagamos poco por nuestra corteza cerebral, pues parece ser que también está impactando directamente en el desarrollo pulmonar. No sé si esto tenga que ver con el uso o no del tabaco, pero pues seguramente algo está relacionado para poder tomar estas decisiones. Tiene relevancia saber si se compromete desde temprano para darle ese peso a contestar la pregunta inicial, el funcionamiento respiratorio. Pues lo que sabemos hoy en día es de que con base en dos cortes, Framingham y Cardia, entre menor sea la función pulmonar siendo adultos jóvenes, puede llegar hasta acelerarse el tiempo en el que aparecen morbilidades. Se estima que aquellos adultos que tienen un FEV1 menor al 80%, en su etapa de adultos jóvenes se puede reducir hasta 7 años la probabilidad de que aparezca morbilidades. Como ustedes pueden observar en los gráficos, no solamente una morbilidad, sino hasta 4 morbilidades, contrastándolo con aquellas personas que conservan su función pulmonar. Y esto parece no quedar ahí, porque también se ha visto que entre más mermada esté la función pulmonar, pues mayor es el riesgo de muerte. Y el punto de corte más importante se aproxima alrededor de la sexta década de la vida, entre los 50 y 55 años, cuando empieza a separarse las curvas, generando un riesgo de 2.3 veces para fallecer. Entonces, es importante dimensionar los contribuyentes que pueden darnos una imagen de compromiso utilizando la prueba más estandarizada. Sin embargo, todos sabemos que esta enfermedad, a pesar de que se nos ha adelantado en cuanto a la frecuencia de muerte, hoy en día tercera causa de muerte en el mundo, pero no debemos olvidar que esto estaba proyectado para 2030. Estamos en 2023, vísperas del 2024. Es decir, se nos ha adelantado entre 6 y 7 años y actualmente ya ocupa esa posición. Pero ¿qué pasa en nuestras regiones? Los datos más confiables que tenemos siguen mostrando que el 80% de esos casos permanecen no diagnosticados. Entonces tenemos un retraso muy importante para referir oportunamente mediante las estrategias que se planteen. Y sabemos que estos casos son casos que desde la perspectiva clínica, el mayor porcentaje pueden ser no sintomáticos o con síntomas menores. Sabemos que son jóvenes, que son varones y que la función pulmonar puede estar conservada.
Entonces, a pesar de la información que se cuenta, considero que más allá de definir si la espirometría es suficiente para el diagnóstico, continuar fortaleciendo las razones por las cuales ya sea que se subdiagnostique o se sobrediagnostique. Aquí pueden ver ustedes una serie de factores o elementos que están relacionados con ambos polos, pero particularmente al ser un tema relacionado con la espirometría, pueden observar cómo seguimos teniendo problemas para posicionar a la herramienta más confiable que tenemos hoy en día para definir un diagnóstico. Sabemos que entre más temprano se diagnostiquen, pueden perder más función pulmonar. Datos que provienen de COPD Gene, alrededor de 2,000 sujetos que acudieron a su segunda evaluación, permite conocer que la cantidad de volumen pulmonar que pierden comparado con su primer visita se acelera mucho más en etapas tempranas de la enfermedad. Y si tomamos en cuenta cualquier exacerbación, esto sigue siendo importante. Ya no se diga la exacerbación grave. Las etapas tardías de la enfermedad tienen poco que perder. Entonces, debemos centrarnos en las etapas tempranas, reconocer oportunamente a estos pacientes con las herramientas que tenemos. Saber si es la única o no, lo abordaremos en las siguientes diapositivas. Los últimos estándares de diagnóstico funcional en espirometría destacan un patrón nuevo que no conocíamos, que es el patrón en el que se conserva el cociente, sin embargo es anormal la espirometría basada en FEB1 y es algo que se conoce hoy en día como el concepto de prisma. ¿Qué importancia tiene detectarlo? Porque podemos pasarlo por alto, tan solo utilizando la espirometría. Hoy sabemos que en el seguimiento de los pacientes que originalmente tienen el patrón funcional de prisma, 1 de cada 4 puede evolucionar a limitación del flujo aéreo, es decir, estar obstructivos. Pero no solo eso. La probabilidad de que evolucione al sumar todos los grupos de estudio es 2.5 veces más. Pero parece ser que cuando se incorpora el antecedente de tabaco a este patrón funcional, el riesgo de muerte sobresale casi 5 veces la probabilidad de fallecer. Y esto es porque estamos retrasando identificar oportunamente a los pacientes con base en el elemento más importante que tenemos, como es la espirometría. Por lo tanto, no debemos de menospreciarlo. ¿Por qué? Porque desde el 2020 que se viene identificando este patrón o que se le ha dado un peso específico mucho más preponderante, 7 estudios han identificado que es un factor de riesgo de muerte cardiovascular, 57% el riesgo, pero en la vía respiratoria esto está cercano al 100%, es decir, el doble del riesgo para fallecer por causa respiratoria. Recuerden que estos son los grupos de pacientes que con frecuencia se menosprecian al utilizar la espirometría, pero que tienen un gran papel en el seguimiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se relacionan con muerte. ¿Y por qué debemos seguir impulsando la espirometría? Para poder definir bien si realmente es necesaria o no, o es suficiente o no. Un gran problema que tenemos en México y en Latinoamérica es el subdiagnóstico. Y parecería una cuestión de lógica o basada en evidencia. En términos generales, ¿por qué se impulsa un tamizaje? Bueno, se justifica cuando existe un subdiagnóstico o que haya evidencia de beneficios clínicos para la detección oportuna. De la misma manera, si lo trasladamos en EPOC, bueno, pues entonces debería de impulsarse el tamizaje con el estudio de espirometría en casos que tengan con síntomas o que tengan antecedentes de factores de riesgo ampliamente estudiados. Hay un hueco que hoy en día toma una
ha tomado un papel importante, que es qué pasa que entonces con los que no tienen síntomas y tienen antecedentes de exposiciones. Si sabemos que la pérdida de la función pulmonar suele ser más acelerada en etapas tempranas de la enfermedad, pues me parece lógico que debemos migrar el tamizaje en la búsqueda de enfermedades en etapas tempranas. Y no es algo novedoso. Se ha propuesto a través de incorporar cuestionarios que incluyan antecedentes clínicos, el antecedente de límites en el desempeño de actividades cotidianas, claramente la edad y el tabaquismo, como ya lo señalábamos en las primeras diapositivas, y parece ser que sumando todos estos elementos nos lleva a entender qué personas pueden ser suficiente la espirometría para establecer un diagnóstico. Porque en el análisis de múltiples factores que están involucrados, parece ser que utilizar estas herramientas en conjunto nos llevan a identificar las etapas tempranas de la enfermedad. Y las etapas tempranas de la enfermedad, ¿por qué no les hemos dado un peso específico? Pues porque convencionalmente no se han mirado. Recientemente se han hecho estudios en el que se les ha impartido medicamentos, no se ha visto un beneficio, entonces sigue siendo muy debatible si a estos sujetos se les debe de brindar. A pesar de ello, tenemos estudios previos en el que aquellos casos con enfermedad temprana pueden ver en la esquina superior del lado derecho una espirometría, si bien obstruidos, pero conserva el FEB1. Los pacientes que pueden tener esta expresión de la enfermedad en etapas tempranas, ya sabemos que tienen alteraciones en la mecánica respiratoria. Los llevan a que tengan mayor uso de los músculos de la respiración, los accesorios de la respiración en un trabajo elegante que realizamos hace ya más de una década. Se demostró que estos pacientes tienen un mayor impulso en la mecánica respiratoria y posiblemente se deba a que todo inicia en la vía aérea periférica. Entonces, ¿por qué no incorporar a la espirometría tal vez tamizajes que nos demuestren la existencia de enfermedad en la vía aérea pequeña? Pues ya nos han ganado algunos autores a nivel internacional en el que comparado con algunos controles sanos, fumadores con menos de 30 paquetes año, más de 30 paquetes año, pero que conservan el valor de la espirometría dentro de rangos normales, y lo podemos ver en el primer recuadro. Estos pacientes tienen evidencia de cocientes propuestos, como es el FEB3, FEB6, cercanos al FEB25-75, a pesar de sus vicisitudes, pero que nos llevan a entender que de las principales determinaciones que hoy sabemos de la oscilometría de impulso, claramente los fumadores que tienen mucho más contacto con el cigarrillo, tienen más anormalidades que definen la enfermedad de la vía aérea pequeña. Entonces, incorporar la oscilometría de impulso, ya sea su seguidor más cercano, que es la técnica de oscilación forzada en fumadores asintomáticos con espirometría normal, pues puede complementar el diagnóstico de esta enfermedad de vía aérea pequeña que nos ayude a identificar los casos de manera temprana. Sabemos que los que tienen estas alteraciones funcionales medidas con espirometría tienen una mayor expresión de síntomas basados en el cuestionario de la evaluación de síntomas o CAT-score. Asimismo, expresan un mayor nivel de disnea con base en la escala MRC. Aquellos que tienen más compromiso o una mayor anormalidad en los valores, tienen más síntomas, tienen atrapamiento aéreo e incluso en estudios de extensión han identificado la presencia de enfisema. Y esto no queda tan solo en la caracterización de la enfermedad, sino que hoy en día ya tenemos elementos que nos posicionan a la enfermedad de la vía aérea pequeña
como un factor muy importante para el desarrollo subsecuente de exacerbaciones. Entre mayor sea el compromiso, mayor va a ser el riesgo en estos pacientes de desarrollar múltiples exacerbaciones, a lo que ya sabemos y se tocará más adelante, pero es el factor central que debemos nosotros de cuidar como especialistas en medicina respiratoria para evitar que esto sea un efecto dominó que sabemos que puede terminar con el desenlaces negativos de los pacientes. Entonces, pero nos encontramos con esto. En Estados Unidos solemos utilizar mucho de la referencia de lo que se opina en los servicios de prevención, el grupo de trabajo de los servicios de prevención en Estados Unidos. Recientemente, con respecto al tamizaje en EPOC, han liberado la información en la que brindan el grado de recomendación D para el tamizaje de POC en aquellos sujetos asintomáticos. Cuando desde la óptica del tamizaje y encontrar a los enfermos en etapas más tempranas pudiera ser mucho más benéfico con lo que tenemos de evidencia de la enfermedad. Entonces, el profesor Bartolomé Celli genera un comentario respecto a ello y lo señala como, o lo cito, en el que menciona pues, que es el grado D, es la recomendación negativa más dura que puede otorgar el grupo con respecto a algunas recomendaciones de tamizaje. Sin embargo, lo interesante es que el mismo grupo, para otras enfermedades como son las de índole cardiovascular, brinda o otorga el grado de recomendación I para adultos asintomáticos con riesgo intermedio o alto de riesgos cardiovasculares. Algo que contrasta dramáticamente a la recomendación D, porque la recomendación I es, pues es incierto lo que tenemos, no sabemos si es bueno o malo, pero rotundamente calificar o descalificar el tamizaje de los pacientes con antecedentes de riesgo de POC, a pesar de ser asintomáticos, me parece que es muy aventurado. Y sobre todo por esta situación, que a pesar de tener riesgo alto para eventos cardiovasculares, pues no brindan un nivel de recomendación similar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sobrellevarlo? Me parece que en resumen, con base en esta propuesta de si es suficiente para el diagnóstico, me parece que no debemos olvidar lo básico, en el que se incluyen los antecedentes de los pacientes, en el que sumamos la edad, que no necesariamente incluyamos síntomas o no en los pacientes. ¿Por qué razón? Pues porque sabemos que pueden existir sujetos con antecedentes de riesgo, pero espirometría forzada, y por lo tanto, si llegásemos a subestimar a aquellos con enfermedad temprana que tienen parámetros normales, pues podemos complementar la evaluación con algunas otras herramientas que nos permitan confirmar el inicio de la enfermedad que se propone hoy en día, sobre todo en sujetos con riesgo y que sean asintomáticos. ¿Por qué? Pues porque esto nos puede dirigir a estrategias que podamos modificar el curso natural de la enfermedad. Sin embargo, podemos aventurarnos con señalar que no existe una prueba única o absoluta, sino que todas son complementarias y nos van a ayudar a precisar mejor lo que hoy en día conocemos como medicina de precisión, aquel caso en el que se le suman los elementos para tener una enfermedad. No quiero terminar sin antes agradecerles, escuchar la presentación, pero sobre todo compartiendo esta diapositiva del grupo de trabajo en el sureste de México, porque sin ellos, siempre lo he externado, yo no estaría el día de hoy aquí presente. Te cedo el micrófono, mi estimado Rafa. Muchas gracias, Arturo. Pues vamos a continuar con mi presentación. Ahorita pueden, a la audiencia que tenemos
458 participantes para que al final puedan hacer sus preguntas. Em, bueno, vamos a entonces a continuar con la mía. Ok, el tema que vamos a hablar es nuevas definiciones de exacerbación de POC. Bueno, esto ya lo comentamos. Y pues cuando revisamos las diferentes guías, en este caso les pongo solamente 4, o sea, hay muchas guías, y ahí les pongo la definición que usan en cada una. Vemos la canadiense, la guía latinoamericana, la guía europea americana y la guía australiana. Y en rojo vemos, digamos, los términos que se pueden resaltar, pero si ven, se parecen bastante y se toma mucho en cuenta los síntomas, el comportamiento de los síntomas. Estas definiciones, para algunos expertos, ha sido, eh, digamos, un tanto ambiguo, porque no tienen una magnitud y muchas veces digamos, la definición de exacerbación eh, radica en qué tipo de servicios de salud va a demandar el sujeto. Es decir, si la exacerbación solo requiere medicación de rescate, si nada más requiere una receta o si requiere incluso un manejo hospitalario. Ustedes están también muy familiarizados con la definición, por ejemplo, de la guía GOL, que aquí la pongo aparte, en donde ya se le da, digamos, una temporalidad, pero sigue siendo bastante ambigua porque nada más es dice un empeoramiento de los síntomas, porque hay más inflamación y que puede ser por infección, ¿no? Entonces sigue siendo bastante, digamos, escueta, ¿no? La apreciación de la definición según la guía GOL. Y de hecho la guía GOL en los diferentes ensayos clínicos que ustedes leen, por ejemplo, de la industria, que son los que aportan la mejor evidencia por ser ensayos clínicos controlados, como les comentaba, los leves son aquellos que solo van a requerir rescates, el moderado aquel que va a requerir una receta, además de su tratamiento de base, y el grave sería aquel que requiere una visita a urgencias o de plano que se va al hospital. También, si nos vamos un poquito más hacia atrás, estos criterios de Antonisen, que llevan más de 35 años, en cierta forma siguen vigentes. Se usa todavía en muchos estudios, pero digamos que estos criterios de Antonisen para las exacerbaciones agudas de POC van más hacia aquellas que tienen una etiología de tipo infeccioso. Entonces, pero en esta forma de evaluar y de concebir la exacerbación aguda de POC, vemos que aparte de los síntomas, eh, vienen otros, digamos, grupos de síntomas secundarios, ¿no? Como por ejemplo el tener una infección de vías respiratorias altas, tener fiebre y tener incluso cambios en algunos de los signos vitales, como es la frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca. Entonces, esta definición, por ejemplo, se ve más estructurada, se ve más integrada, pero sigue siendo basada eh, en síntomas y está más enfocada a la exacerbación infecciosa eh, y de hecho bacteriana. Ya desde la actualización de la guía GOL 23, que déjenme decirles que ya
hace un par de días ya se aparece en el portal de COPD Gold. em, ya aparece la versión actualizada 2024. La verdad es que no hay cambios así tan sustanciales. Se conserva la mayor parte, la esencia, digamos, de los conceptos, y todavía se sigue comentando que puede ser una buena idea valorar la exacerbación con este esquema que ven ustedes en pantalla, que es la propuesta Roma, que básicamente lo proponen pues los grandes expertos globales, ¿no? De la época. Entonces, como ven aquí, digamos que se antoja eh, una definición más y una clasificación aparentemente más estructurada, más integrada. Em, Vamos a desglosar un poquito, y vemos que por la severidad leve, este, no, son pacientes que tienen, por ejemplo, esos criterios que ven ahí, una disnea por escala análoga visual menor de 5, una frecuencia respiratoria menor de 24, frecuencia cardíaca menor de 95, y que tengan una saturación de oxígeno por pulsioxímetro igual o arriba de 92. Y si el paciente ya es un usuario habitual del oxígeno, que no haya tenido ningún cambio en la oxigenación, o que si ha habido una disminución, esta sea no mayor del 3%, y una proteína C reactiva menor del 10%. Cuando vemos el severo, me voy a ir al otro polo. Para el severo, aquí lo que se propone es que en una gasometría nosotros demostremos una acidosis respiratoria, que tenga una PaCO2 arriba de 45 y un pH menor de 7.35. Aquí el grupo del medio, que es el grupo moderado, aquí se expresan 5 criterios, pero para decir que un paciente tuviera una exacerbación moderada, tendríamos que tener 3 de esos 5. En este caso, la disnea sería mayor a 5, la frecuencia respiratoria mayor de 24, la cardíaca mayor de 95, y aquí la saturación de oxígeno sería menor de 92% o una caída mayor al 3%. Y en el caso que tuviéramos una gasometría en este grupo, tendríamos una PaO2 menor de 60. Podría, podría ser que tuviéramos una hipercapnia mayor de 45, pero sin caer en una acidosis. Entonces, esta a lo mejor es muy más completa, ¿no? Que lo que habíamos tenido en décadas anteriores, pero también de entrada se antoja una clasificación bastante compleja, por ejemplo, para la medicina de primer contacto. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, la definición actual con, con la propuesta Roma, pues vemos que ya se especifica un periodo de tiempo, ya se puede especificar un mecanismo, y ya se puede especificar mejor, eh, encuadrar mejor un asunto de severidad. Y acá pues también dirige un poco, como vieron en la tabla, dirige un poco hacia, como ven aquí a la derecha del esquema, hacer un tanto de diagnóstico diferencial, por eso lo que se comenta en la parte de abajo de esta tabla. Entonces, el problema también de esta propuesta Roma es que los criterios están establecidos a nivel del mar. Los grandes grupos y grandes cortes de pacientes con EPOC, que son generalmente europeos y norteamericanos, pues son, digamos, estudios que se llevan a nivel del mar. Em, entonces, es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí
En este estudio, podemos decir que prácticamente no hay estudios de exacerbación aguda de POC a alturas moderadas, que es a partir de 1500 metros sobre el nivel del mar o más altos. Entonces, uno podría asumir que el someter a un paciente con EPOC a una prueba de ejercicio pudiera simular qué ocurriría en una exacerbación, porque casi es un estrés bastante parecido. Aquí vemos en esta gráfica, vemos cómo pacientes con EPOC que son sometidos a, prueba de ejercicio. Aquí casi no se ve mi señalador, pero vamos a usar este otro. Eso. Vemos que aquí pacientes con EPOC que se someten en reposo a más de 2000 metros de altura, cómo se comporta la PaCO2 y la saturación de oxígeno. Em, Cuando, es medición en reposo. Cuando lo sometemos a ejercicio, vemos que hay un incremento de la PaCO2 y una disminución en la saturación de oxígeno. Cuando hacemos lo mismo, pero todavía a una altura mayor, más de 3000 metros sobre el nivel del mar, vemos que si lo sometemos también a ejercicio, vemos que todavía baja más la saturación de oxígeno y también se eleva la PaCO2 con esta intervención. Entonces, eso puede predecir lo que sucedería en pacientes exacerbados. En este otro estudio se hace algo parecido. Tenemos acá, por ejemplo, la PaCO2 otra vez. Este es de acuerdo a la severidad del EPOC, del GOL 1 a GOL 4. Y vemos que si comparamos GOL 1 con GOL 4, vemos que en el caso del GOL 1 no hay mucho cambio en la PaCO2, ni tampoco en la saturación, pero en el GOL 4, que sería el extremo, vemos que sí hay un incremento de la PaCO2 y hay una desaturación más aguda de la saturación de oxígeno. Entonces, sería otro estudio que nos puede emular qué pasaría con un grupo de pacientes exacerbados, pero a una altura mayor. Como les decía, de esto no hay nada en la literatura, sorprendentemente. En Colombia, por ejemplo, se han hecho algunos esfuerzos para tener referencias en este sentido, y este esquema que les muestro acá, que es el famoso nomograma de la equilibrio ácido-base, tenemos en la parte izquierda cómo se comporta las áreas normales, ¿no? De una gasometría, pero esto es a nivel del mar. En la gráfica de la derecha es lo mismo, pero tenemos, si sobrepongo lo normal a nivel del mar, sería lo que está en azul. Pero si yo, por ecuaciones matemáticas, em, predigo cuál sería el comportamiento gasométrico de pacientes a una altura entre 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, se desplazaría ese comportamiento del equilibrio ácido-base a la zona que vemos acá en las líneas rojas. Pero este modelo matemático pues no ha sido probado. Entonces, en base a ese artículo que les mostré, se tendría que ajustar eh, un valor no de 45 milímetros de mercurio como pasa a nivel del mar para la PaCO2, sino sería en 38 milímetros de mercurio. En tanto que el pH se tendría que mover hacia arriba, 7.38. ¿Por qué? Porque acordémonos que un mecanismo de aclimatación en las alturas es la hiperventilación. Dado toda esta información que les he mencionado hasta este punto, vamos a comentar. En el INER desde hace un año hemos conformado un grupo de pacientes, de 45 en total, exacerbados agudos que se han presentado en el servicio de urgencias, que los hemos captado y hemos aplicado los criterios Roma. Entonces aquí vemos, bueno, los principales parámetros gasométricos
el total de los pacientes, los 45, y vamos a ver primero la parte del medio de la tabla. Si yo aplico, eh, bueno, nos vamos hasta la derecha, donde dice cómo serían estos valores gasométricos si usamos los puntos de corte adoptados para el nivel del mar. Entonces vemos que los pacientes, desde luego, los catalogamos en leve, moderado y grave o severo en base a los criterios Roma. Y vemos cómo se comportan estos valores. Nos vamos a centrar en la saturación y en la pH2. Vemos que en los leves la saturación 84, 80 y 74. En tanto que la pH2 es 32, 41 y 69. Hace bastante sentido. Si aplicamos, digamos, los criterios, pero ajustando a los valores que se deberían de tomar como punto de corte de acuerdo a la altura, en el caso de la Ciudad de México, pues vemos que no cambian mucho en los leves, pero ya en los moderados y severos sí se modifica un poco esos promedios. He de decirles que para estos valores, usando estos dos criterios, no hubo diferencias significativas. Y cuando aplicamos, digamos, este fue un trabajo de un médico residente de cuarto año, el cual él aplicó los criterios a su entender, y podemos decir que es un estudio de la vida real. Y cuando él aplica estos criterios, digamos que pudo haber sido una combinación del ajuste a la altura de la Ciudad de México y de los puntos de corte originales de la propuesta Roma. Y entonces en sí se obtuvo una diferencia significativa, sobre todo para los valores de la presión parcial de oxígeno y de lo que fue para la saturación de oxígeno. Entonces, cuando nosotros hicimos la comparación, la significancia de cómo se distribuía los leves, moderados y graves de acuerdo a los criterios Roma, digamos, con el criterio de la vida real, los médicos de urgencias pues no estaban cegados al protocolo. Entonces, digamos que el chiste de tener unos criterios es validarlos y ver si funciona realmente. Entonces aquí vemos que cuando hicimos esta chi cuadrada entre ambulatorios y hospitalarios, que es el sentido, ¿no?, de tener una forma de clasificar, pues vemos que si hace sentido que los más graves pues se hospitalizan más, y en tanto que los menos graves pues se hospitalizan menos. Entonces, entre las variables que vimos que tenían más peso fue la frecuencia respiratoria, que salió significativo. Habían más sujetos hospitalizados con más de 24 respiraciones por minuto. Mismo comportamiento fue con la frecuencia cardíaca. Si el punto de corte de los criterios es 96. Y también se observó lo mismo con la saturación de oxígeno. Cabe señalar que hicimos, sobre todo en el grupo moderado, es el que con estos datos preliminares hemos visto que es el grupo más complejo de evaluar, porque depende mucho de cuáles tres criterios de los 5 que constituyen la severidad moderada estás tomando en cuenta para encasillarlo con ese grado de severidad. No es lo mismo un paciente que lo pusiste como exacerbación moderada porque tuvo una elevación de la PaCO2 y una desaturación por la oximetría de pulso y un aumento de la proteína C reactiva,
a otro que se encasilló en ese grupo, pero sus tres criterios por los cuales se colocó ahí son totalmente diferentes. O sea que este otro caso fuera que está en una exacerbación moderada porque tuvo la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria por arriba de los puntos de corte. Entonces son dos pacientes diametralmente diferentes que estarían conformando el mismo grupo. Entonces, desde ahí estamos viendo una posible pues, limitación, ¿no? De esos criterios Roma. Entonces, para darle más sentido a estas variables que constituyen estos criterios, se hizo este análisis multivariado de los criterios Roma, y aquí encontramos que las variables que tienen más peso predictor sería la frecuencia respiratoria y la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que las diferentes guías de práctica clínica, de una manera práctica, pues usan la misma definición, a lo mejor cambios en redacción, en extensión, pero básicamente tienen la misma esencia. No se había cambiado sustancialmente esta definición y clasificación de la exacerbación hasta la versión anterior de la guía Gold, donde nos dieron a conocer la propuesta de Roma. La propuesta de Roma es interesante porque abarca varias perspectivas, pero como han visto ustedes, requiere ser validada. Es posible que algunas variables que la componen se tengan que quitar porque a lo mejor no van a demostrar un peso específico y a lo mejor otras variables definitivamente se tienen que quedar. Hasta donde sabemos, no platicando con algunos otros compañeros, em, investigadores de España, de Norteamérica, hasta ahorita yo no sé si esté corriendo algún estudio parecido, ¿no? Donde se pueda validar esta propuesta. De hecho, tenemos la invitación de los españoles para que el INER participe en en un estudio de este estilo, pero recordando que los demás centros están a nivel del mar y solo el INER sería a una altura moderada. Por lo tanto, como han visto, pues sí se requiere mayor análisis de dichas variables, eh, no solo a nivel del mar para terminar de validar los criterios Roma, sino también a mayores alturas, como en el caso de la Ciudad de México y otras muchas que están por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esto sería mi participación y pasamos con el doctor Jesús Javier Vázquez Cortés. Muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas noches. La verdad es que es un gusto compartir con buenos amigos y expertos en enfermedades respiratorias. Agradecer a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax la invitación. También siempre no olvidar a nuestros patrocinadores de toda la semana y el día de hoy el Laboratorio Carnot. Y vamos a platicar un poquito ahora, y como han visto y seguirán viendo el par de días que quedan de las sesiones, la importancia de las exacerbaciones en EPOC. No solo mantener al paciente estable, sino hasta donde sea posible, con un sinfín de armamentario farmacológico, evitar que estos pacientes se exacerben. Ya oyeron que desafortunadamente estas exacerbaciones ponen en mayor riesgo de vida, incluso que los mismos cardiópatas. Entonces, bueno, mis conflictos de interés. Y vamos a recordar que las infecciones respiratorias en general son un motivo de consulta muy importante en todo el mundo. Y además, no digamos ahora el invierno que poco a poco viene llegando a esta zona geográfica de nuestro país y que en ciertas partes del país pues ya se nota en las mañanas que empieza a ser un buen frío. Vean tan solo estos números de INEGI de hace 3 años,
donde además, de manera muy clara, los adultos de más de 65 años, pues son posiblemente el grupo etario que se ve con mayor impacto. Y si ahora imaginamos que de estos adultos, a partir de los 40 avanzados para arriba y no digamos de los 60, pues muchos de estos adultos que se enferman además pueden tener EPOC y eso los hace susceptibles a tener crisis moderadas a graves, pero con un deterioro importante. Recordar que, bueno, tenemos mecanismos para mantener la integridad de la vía aérea y por lo tanto estar protegidos contra infecciones. Son barreras mecánicas que recordar que empiezan prácticamente desde la nariz y garganta. Además, la actividad de los cilios en la vía aérea del árbol bronquial, esto les muy interesante, si ustedes recuerdan o recordarles que, por ejemplo, el humo de cigarro paraliza y disminuye la actividad de este aclaramiento mucociliar y también el frío. También el frío hace que este aclaramiento, que es un mecanismo de barrera contra infecciones, también se ve deteriorado. Y por último, bueno, tenemos también el fenómeno y el reflejo de la tos que también nos protegen. Además, tenemos la recubierta también de la nariz en adelante del moco, que sabemos que tiene antioxidantes, que tiene propiedades antimicrobianas, que tiene antiproteasas, y esto nos ayuda a atrapar, incluso neutralizar bacterias, virus y otras partículas que pueden entrar a nuestra vía aérea. Entonces, tenemos dentro de esta parte importante que a veces no la tomamos tanto en cuenta, pues el moco de esta vía aérea, sobre todo inferior, que tiene un sinfín de propiedades físico-químicas, también algunas patologías, por ejemplo, la fibrosis quística tiene cambios en estas propiedades físico-químicas del moco. Normalmente tiene agua, evidentemente, tiene glicoproteínas, inmunoglobulinas, lactoferrina, lípidos y sales inorgánicas. Esto es lo que previene y ayuda a que la vía aérea normalmente esté bien hidratada. Recordar otra vez que el tabaco, el frío, la exposición a humos deshidratan la vía aérea y modifican estas propiedades también del moco. Los vapeadores, también no olvidarlos, también modifican esta barrera protectora del moco. Aquí en esta barrera también pues, tiene mediadores que pueden proteger con todos los mecanismos conocidos para que las bacterias no se adhieran a la vía aérea y nos protejan. Y después el mecanismo de tos y el aclaramiento mucociliar nos van a defender tratando de sacar a través de este moco todos los microorganismos y partículas que pueden llegar ahí. En el EPOC hay una producción, sabemos, crónica de moco. No todos los pacientes tienen, pero los pacientes que tienen más un perfil o un fenotipo de bronquitis crónica, pues suelen tener una gran producción de moco. Sin embargo, este moco se vuelve deletérea, a diferencia del moco normal de la gente que no tiene la enfermedad, que es más bien protectora. Y este moco, en el momento en que el paciente tiene POC, esta se vuelve incluso con fenómenos deleterios, tanto como para disminuir incluso el FEV1, la capacidad respiratoria en los pacientes. Respecto a qué más hay hoy, en esta semana van a ver un montón de propuestas y de evidencia científica con específicamente los medicamentos inhalados. Pero ¿qué más hay que podamos utilizar? Y bueno, desde los lineamientos y la propuesta de Gold, existen los agentes mucolíticos que por años debo mencionar, posiblemente a finales de los 90, principios de los 2000, se incluyeron en los lineamientos y después salieron porque se vio que lo que había entonces no era de tal ayuda. Sin embargo, poco a poco la evidencia científica va creciendo y nuevamente estos agentes mucolíticos o mucocinéticos están presentes en los lineamientos de POC.
Entonces, insistir en que algunos de estos productos se consideran mucorreguladores y que pueden ayudarnos a aliviar, a prevenir y a mejorar este aclaramiento mucociliar y ser una real barrera de protección contra infecciones. Vamos a platicar un poquito de la ergosteína, que es un derivado sintético de un aminoácido natural, que es la metionina en su forma química. Es un agente mucorregulador que facilita la fluidificación del moco, ayudando a que la ventilación pulmonar mejore. Y aquí de entrada les comento esta referencia que está aquí abajo a la derecha, es del grupo del doctor Mario Casola, que tiene un laboratorio de fisiología pulmonar muy importante en Italia. Les debo decir también que prácticamente todos los broncodilatadores que se diseñan en el mundo, sin importar el laboratorio, pasan por este investigador, y es muy interesante cómo también tiene una línea de investigación muy interesante sobre mucocinéticos, mucorreguladores y mucolíticos. Insisto, el doctor, buen amigo además de la asociación, Mario Casola. Aquí están un poquito la fórmula química de la ergosteína, que también tiene como parte de sus beneficios dos grupos sulfidrilo que no se modifican por secreciones gástricas y por lo tal se convierte en un metabolito biológicamente activo a través de la vía oral, siendo muy útil, como lo vamos a ver. Lo que hace este mucocinético, cómo se comporta este mucocinético, es que reduce los puentes disulfuro de las proteínas, que generan una disminución en la viscosidad y en la elasticidad del moco, además de que tiene propiedades antioxidantes que de manera directa mejoran la reposición del glutatión intracelular, lo cual permite que este moco sea lavado, por llamarlo de alguna manera, mucho más fácil en la vía aérea. Aquí hay algunas propiedades de los mucocinéticos más utilizados. Sabemos de algunos, específicamente Ambroxol, que la verdad es que no tiene propiedades más allá de fluidificar discretamente el moco. Sin embargo, no tiene muchas otras propiedades, a diferencia de lo que se puede activar respecto a la adherencia y demás. Aquí está un poquito lo que se ha encontrado de cómo la ergosteína tiene un efecto sobre la viscosidad y la elasticidad de este moco a partir prácticamente del día 3 de su uso. Este moco en la fase aguda de un paciente que tiene POC, perdón, que está estable, este moco es mucho más suave, mucho más roto en estos puentes disulfuro, y permite entonces que el paciente lo pueda incluso ventilar, toser, expectorar mucho más fácil. Y además tiene un efecto antiadhesivo muy interesante contra bacterias. Les enseñaré un par de publicaciones donde lo que hace este metabolito, ya que está activo, es que modifica los pilis de adherencia de varias bacterias, y esto hace que esta adherencia de las bacterias se pierda, no sea completa, no sea tan efectiva en la vía aérea, cosa que nos da una especie de capa protectora, que ese moco cambie y nos permita tener una protección extra desde el punto de vista mecánico al evitar la adherencia de estas bacterias. Aquí un par de ejemplos también de moléculas de cómo en la parte de arriba hay menos adherencia, en este caso en la cavidad oral, de Escherichia coli, y abajo de Staphylococcus aureus, también en cavidad oral, y lo mismo ocurre insisto, de la boca en adelante, donde este mucocinético hace que las bacterias, ¿no?, a través de esta modificación en los pilis, no se pegue tan fácil. También tiene un efecto antioxidante interesante gracias a esta reposición de glutatión intracelular, que protege alfa-1 antitripsina, incluso que se puede inactivar por el humo de tabaco,
aumenta la quimiotaxis de neutrófilos y esto hace que el estrés oxidativo también se disminuya y tenga este efecto protector en la vía aérea como parte de sus utilidades. Aquí un estudio específico en los pacientes con EPOC como mucolítico y antioxidante, donde se incluyeron pues casi 3,000 pacientes, por cierto, fumadores incluso activos con EPOC, así como exfumadores. Y aquí lo que se midió en este estudio fue la duración respecto al riesgo de la exacerbación, la duración como tal de la exacerbación y además el riesgo de exacerbación. Aquí lo que se encontró y probaron N-acetilcisteína, carbocisteína y ergosteína, donde el efecto comparativo no tuvo necesariamente significancia estadística. Sin embargo, la ergosteína sí redujo el riesgo de presentar una exacerbación y además también el riesgo de hospitalización. Tanto ergosteína como N-acetilcisteína también demostraron una disminución en la duración de la exacerbación. Este es otro estudio también hecho, y aquí también interesante, está, por ejemplo, incluida la doctora Wetzika, que es una inglesa de altísimo nivel y muy reconocida hablando de POC, y era también para evaluar la eficacia de la ergosteína, más el tratamiento habitual como mantenimiento para reducir frecuencia y duración de exacerbaciones. Se incluyeron pacientes con EPOC 2 y 3, es decir, moderados y graves, respecto a tasa y duración de exacerbaciones y calidad de vida con escala de St. George. Aquí lo que se encontró, bueno, perdón, aquí se incluyeron también pues más de 400 pacientes con características más o menos similares, insisto, e incluso pacientes fumando a pesar del EPOC, que lo vemos penosamente, y pacientes exfumadores. Aquí también se encontró, vean qué números, estos son números, la verdad es que muy impresionantes, diría yo. Hubo una reducción global en la tasa de exacerbaciones del 20% en los pacientes que usaron ergosteína, aunque los pacientes que tuvieron exacerbación grave no tuvieron ninguna diferencia significativa. También los pacientes que recibieron ergosteína, la duración de las exacerbaciones se redujo en 24%. Es una publicación del Journal Europeo Respiratorio de 2017, que también la verdad es que son números muy interesantes respecto a la ergosteína. También, ¿qué pasa con esta, además de protección de manera directa por cómo modifica el moco la adherencia? Bueno, pues también pareciera que tuviera algún tipo de especie de inhibición bacteriana de ergosteína. Y también saber y confirmar que la N-acetilcisteína interfiere con la actividad de algunos antibióticos y la ergosteína no. Es importante mencionar y recordar que la N-acetilcisteína puede modificar la actividad de tetraciclinas, aminoglucósidos, cefalosporinas, penicilinas, fluoroquinolonas y la eritromicina. Entonces, también habría que estar atentos a los pacientes, a pesar de los beneficios de la N-acetilcisteína, cuánto podemos poner un poquito en mala utilidad de los antibióticos o no, no la absorción ni la actividad completa que quisiéramos de los antibióticos. Este metabolito, insistir en que lo que hace es que dificulta o estorba el transporte ciliar de las bacterias y por lo tanto bloquean la adherencia y la adhesión bacteriana de la pared del epitelio de la vía aérea. Algunos comparativos también con respecto a adhesión, donde se ve claramente que la ergosteína evita parte de esta adhesión. Algunos estudios también de cómo se comporta el biofilm. Hoy sabemos que el biofilm de la vía aérea es muy importante, muy grande además, y esto tiene que ver con la exposición continua con el medio ambiente. A diferencia del biofilm de otras cavidades o de tubo digestivo, es relativamente, puede ser más estable, pues el de la vía aérea es muy variado y además el paciente que tiene POC, igual el paciente que tiene fibrosis quística, fibrosis pulmonar y asma, este biofilm es muy distinto de paciente a paciente o de enfermedad a enfermedad, pero bueno, aquí también hay un estudio
de la ergosteína, cómo este biofilm lo puede volver estable y cómo el uso de ergosteína demuestra que este biofilm se vuelve más estable y por lo tanto la actividad antibacteriana es mejor utilizando ergosteína. Entonces, insistir en que hay medidas otras, aparte de todo esto que está aquí en el cuadro clásico que usamos siempre hablando de POC, donde también vamos a hablar, aparte de los mucorreguladores y mucocinéticos, ¿qué otras cosas podemos tener para evitar estas exacerbaciones infecciosas de los pacientes con EPOC? Y bueno, un término que hoy es importante, frecuente, reciente incluso, que son las vacunas de inmunidad entrenada. Este es un término que tiene algunos años y que son vacunas pensadas como antiinfecciosas que contienen microorganismos enteros, sin capacidad de infección, pero sí respecto a generar inmunidad, y que sin embargo, además de la inmunidad directa contra estos microorganismos, que son, insisto, enteros, además generan anticuerpos y una protección heteróloga para otros microorganismos. Y aquí es muy interesante porque estos compuestos, específicamente el que vamos a comentar ahora, tiene bacterias, sí tiene bacterias, pero también ha conferido una mejoría en la respuesta inmune contra virus. Y es este producto que se llama Vacmune, de diseño español, de un laboratorio que se llama Inmunotech. Ellos por años han sido líderes en generar vacunas desde el punto de vista de alergias. Y ellos entonces desarrollaron esto de la inmunidad entrenada, pensando en resistencia antimicrobiana y ausencia de vacunas tan específicas. Sabemos que hay vacuna para influenza, para COVID, para sincicial respiratorio ahora, también para neumococos. Sin embargo, la gama de microorganismos que pueden infectar y poner gravemente enfermo a un paciente, específicamente con EPOC, es muy amplia. Entonces, este producto Vacmune es una inmunoterapia que contiene bacterias enteras inactivadas y seleccionadas, se administra por vía sublingual y también nos ayuda a proteger el tracto respiratorio de estos pacientes con EPOC. Esto se ha utilizado desde hace un tiempo ya, insisto, arrancó en España, tanto en niños como en adultos. El contenido de bacterias inactivadas son gram positivos, como Staphylococcus, Staph epidermidis, Streptococcus pneumoniae, y otras también como Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, que son gram negativos. Se administra por vía sublingual, con 2 dosis al día. La recomendación es utilizar por lo menos 3 meses, y por cierto, ahora que estamos arrancando el invierno, la verdad es que puede ser un momento muy interesante y muy útil para los pacientes que tienen alto riesgo de contraer microorganismos como los pacientes con EPOC en el invierno. Tiene excipientes a base de glicerol y otros productos que lo hacen muy seguro respecto a la deglución. Y aquí están estas bacterias. Este es el ejemplo de dónde están este tipo de bacterias que tienen, el concepto son bacterias muertas, sí, pero sin embargo tienen proteínas de superficie que son las que estimulan esta inmunidad entrenada sin infectar porque no son viables. Este laboratorio es muy interesante, todo lo que desarrolla respecto a vacunas, y encontraron que también se podían modificar, inactivar estas bacterias sin perder toda la superficie que puede generar inmunidad a través de interleucinas y factor de necrosis tumoral. Algunos estudios que hay, por ejemplo, de este producto en EPOC, aquí se incluyeron alrededor de 200 pacientes, 7 hospitales en España. Todos los pacientes tenían EPOC, al menos con 3 exacerbaciones moderadas o 2 exacerbaciones que por lo menos una los hubiera llevado al hospital, es decir, pacientes con EPOC que por definición son EPOC-E, los pacientes más graves y de alto riesgo,
Y se incluyeron algunos pacientes, como bien lo mencioné, que a pesar del EPOC y a pesar de tener exacerbaciones, siguen fumando. Eh, entonces, los pacientes con asma aquí, vale la pena mencionar, si tenían asma se excluyeron. Y entonces, la variable primera era saber cómo se podía modificar el número de exacerbaciones de EPOC los siguientes 18 años, perdón, 18 meses, donde el paciente usaba un año del producto y 6 meses de seguimiento contra placebo. Algunas variables secundarias, pues como siempre, seguridad, disminución en este caso de la severidad de las exacerbaciones, cuánto consumo de recursos, antibióticos, esteroides, la hospitalización, la calidad de vida y si había modificación en parámetros inmunológicos en estos pacientes. Lo que se encontró es que se modificaron las exacerbaciones infecciosas en un 30%. Esto se presentó en el ERS en 2021, estos resultados. Eh, Contra placebo, también se encontró que hubo una disminución en la frecuencia, en la duración de las exacerbaciones del 50%, es decir, las exacerbaciones fueron además más cortas. El consumo de antibióticos se evitó en global en un 60% en este grupo de pacientes contra placebo, que lo hace sinceramente muy interesante. Respecto a seguridad, hubo 229 efectos adversos en estos 18 meses de estudio. Sin embargo, fueron los mismos prácticamente los que usaron placebo contra los que usaron el producto. Hubo dos reacciones adversas, un caso de urticaria curiosamente con placebo y un caso solo de picor generalizado en los pacientes que utilizaron este producto durante el estudio. Insistir en que fueron un año de uso continuo del producto y después seis meses más de seguimiento. Y bueno, son números muy interesantes los que se presentaron en el ERS. En conclusiones, de este estudio, el, el producto es MB130 o Bacmune, es eficaz reduciendo las exacerbaciones de pacientes con EPOC, disminuye en la duración de las exacerbaciones y además disminuye el consumo de antibióticos, además de ser seguro en los pacientes con EPOC. Entonces, la recomendación hoy es usar este producto, se puede usar 3, 6 o incluso 12 meses como como el estudio, mínimo 3 meses, también hay que decir, si se usa menos, no hay estudios todavía con menos, la recomendación es usarlo 3 meses y hay que decirle al paciente, insistirle que no lo deje. En lo personal, algunos pacientes llevan 1 mes o 2 meses y dicen, doctor, he estado muy bien, ¿puedo ya dejarlo? No, la verdad es que mínimo 3 meses, insistir que ahora que entra el invierno, posiblemente es muy importante que lo incluyamos con nuestros pacientes. No se han descrito incompatibilidades con otros medicamentos. Además, no se debe y se puede utilizar, aunque el paciente tenga alguna crisis que requiera antibióticos, se puede seguir usando. La recomendación es que cuando se utilice, que es sublingual, el paciente no beba ni coma nada, ni se enjuague la boca, ni se lave los dientes, por lo menos media hora antes ni después de la aplicación del producto. Si hubiera alguna alergia conocida a estos componentes, se debe detener. En el embarazo o lactancias hay que consultar. La realidad es que evidentemente pacientes con EPOC no vemos esta variable. Puede haber alguna sensación de calor leve o molestias en la boca, puede haber alguna alteración en tracto gastrointestinal, pero es muy ligero. Hay ya dos presentaciones distintas. Uno es un vial mensual, otro son 2 viales que ya incluyen los 3 meses de tratamiento. Debe estar guardado en el refrigerador, esto es importante decírselo al paciente. Y es de muy fácil aplicación, insisto, este tipo, y lo que estamos buscando es formar una inmunidad entrenada, y yo como siempre, y los que no lo saben, siempre recomendaré, adopta, no compres. Aquí son 2 pacientes con EPOC que les he encontrado el mejor perrito para que salgan a caminar 2 veces al día, y esto es
de mi refugio, incluso el paciente de la derecha, debo decir, tiene oxígeno, ahí se ven sus puntas nasales, y aún así le conseguí un perrito viejito que el señor saca a pasear al perrito y el perrito saca a pasear al señor. Muchas gracias y tenemos algunos minutos para compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias a la sociedad, a Rafa Hernández por la coordinación del evento y a los laboratorios de toda la semana, en especial hoy a Carnot. Ok, muchas gracias, Javier. Bueno, te conocemos como Chucho. Este, hay bastantes preguntas. De hecho, en las preguntas me dio gusto leer al buen Roberto Díaz de Guadalajara, que él es muy apasionado de la Biblia pequeña y algunas cosas que hace él es para doctor Cortés. ¿Cuál podría ser el papel de la oscilometría? Em, en- eh, Comentabas que la espirometría deja un hueco, ¿no? Un hueco allí, sobre todo en la viera pequeña. ¿Y cuál sería tu perspectiva a este respecto? Gracias, Rafa. Tal como lo señalamos durante la presentación, me parece que en el escenario de la sospecha de un paciente que tenga antecedentes de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, que tenga conservada la mecánica respiratoria medido a través de espirometría, es donde se ha observado que la oscilometría puede tener un papel preponderante en la identificación de la enfermedad de vía aérea pequeña, que hoy en día sabemos que se ha sumado la información para mencionar el papel que justamente juega la vía aérea pequeña en el desarrollo subsecuente de la enfermedad, mucho más evidente y tangible, que puede ser medida con espirometría. Entonces, es justo ese el escenario en el que se incorporen como estrategias de búsqueda temprana de enfermedad, tanto la espirometría y posiblemente como la oscilometría. eh, Seguramente serán las mejores pruebas para complementar la mecánica respiratoria, la evaluación de la mecánica respiratoria en el paciente que tiene antecedentes de tabaquismo, que pueda o no tener síntomas, esa es una realidad. Yo, después de leer la posición que tiene el grupo de medicina preventiva en los Estados Unidos, pues sí se queda uno con un sabor agridulce con respecto a la recomendación en contra, cuando pues lo que tratamos en países como México y Latinoamérica es encontrar a los casos de forma más oportuna, porque sabemos el consumo de recursos en salud que puede tener un paciente con EPOC. Entonces, no tengo la menor duda que en un futuro cercano los pacientes que sean asintomáticos y tengan antecedentes de riesgo deban, con espirometría normal, puedan ser evaluados con oscilometría, y el papel va a ser identificar la enfermedad de vía aérea pequeña. Gracias, Rafa. Sí, de hecho, ya ves que desde la versión Gold 2023 se retoma, ¿no? Estos fenotipos que se habían olvidado un poco, el Gol cero, este PRISM que comentaste, porque varios estudios demostraron que el nivel de síntomas de estos grupos pues son prácticamente iguales al nivel de síntomas de los pacientes ya con EPOC, ¿no? Entonces técnicamente a estos pacientes no les toca, ¿no? Un tratamiento. Entonces como que falta evidenciar si este daño que no capta adecuadamente la espirometría y que se puede evidenciar por otro medio, mm, se pueda demostrar que a lo mejor alguna intervención farmacológica ejerce algún beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pudiera aportar la evaluación de la vía pequeña en estos grupos
que se están reavivando en la guía Gold. Eh, Vemos cómo tan solo considerar el patrón funcional de la espirometría normal de cociente conservado, que es el PRISM, posiblemente agregar la evaluación de la vía pequeña confirme que efectivamente ese FEB1 anormal justamente nos está reflejando enfermedad, ¿no? Incluso les presentaba en este Back to Basics, este camino considerando los antecedentes, pues entre más temprano reconozcamos que la función pulmonar en un sujeto es anormal, pues podemos incidir para retrasar la aparición de morbilidades, ¿no? Alvar Agusti ha hecho un mundo en poder identificar desde los factores vinculados como la evidencia de que estos sujetos que tienen un FEB1 bajo, a pesar de no tener una obstrucción, pues pueden desarrollar enfermedad temprana. Entonces, yo creo que ahí es donde la oscilometría, sin lugar a duda, nos complementará estas sospechas y que exijamos que en ese grupo de pacientes deba de haber más ensayos clínicos con intervenciones farmacológicas. A eso le sumo que si vamos más allá y los metemos en una dinámica como es la prueba reina desde mi óptica, que es la prueba cardiopulmonar con ejercicio en el laboratorio de Queens con el profesor Dennis O'Donnell, un monstruo en la generación de información en EPOC, pues justamente demostramos que los pacientes tienen alteraciones en los impulsos, se fortalece que verdaderamente tienen anormalidades en el impulso, en el drive neurorespiratorio y que esto genera que tengan síntomas que limitan el desempeño físico. Entonces, si nosotros sumamos la evidencia de la vía aérea pequeña, que tengan FEB1 que por lo demás pudiera estar normal, pero sobre todo con este grupo de pacientes PRISM, no soltarlos, o sea, una vez que los identificamos, darles un seguimiento. Lamentablemente tenemos el primer resultado negativo de aquellos pacientes con enfermedad temprana, en el que darles dosis bajas de una combinación de un lava-lama, pues no mostró mejoría en síntomas. Los pacientes seguían estando sintomáticos al compararlo con placebo. Pero me parece que sobre todo el papel central será, y redundando, vigilar a las personas. O sea, creo que también tenemos ese papel que es la medicina preventiva. Y en tanto más pronto los encontremos, mejor podemos incidir en modificar la historia natural de la enfermedad. Muy bien. Ahora vamos a dirigir unas preguntas a Chucho Vázquez. Aquí, la pregunta sería, es interesante los familia de estos medicamentos que englobamos como mucolíticos y mostraste ahí algunos estudios muy recientes, ¿no? Con una evidencia bastante relevante. ¿Qué piensas que falte para que esta familia de medicamentos sean ya recomendados ya en la guía Gold, ¿no? Ya de años atrás habíamos visto algunos estudios en Asia con me acuerdo del estudio Panteón, el estudio Broncus, con N-acetilcisteína, que ya esbozaban beneficios. ¿Qué más faltaría para que ya puedan entrar a acompañar a los broncodilatadores? Yo creo, Rafa, gracias, que por un lado ha sido muy interesante saber que hay gente como don Mario Casola detrás de esto, porque siempre, yo creo que siempre vimos a a todos los mucolíticos como poco útiles y entre comillas, solo para que el paciente pueda expectorar y ya. Saber que tienen propiedades químicas más allá, saber que tienen propiedades antioxidantes y que pueden incluso ayudar hasta donde es posible a que ciertos microorganismos no se incluyan en la pared y en una de esas habrá que saber
más adelante si también evitan colonización o la colonización, cómo la pueden modificar, pues yo creo que tendrían un espacio muy interesante a pensar en nuestros pacientes, en la práctica clínica, en la vida real, cuánto podemos ayudar a modificar esto y posiblemente les teníamos mucha reserva o no les teníamos confianza hablándolo frontalmente, pero insisto, yo creo que específicamente lo que hemos podido ver de ergosteína y algo de N-acetilcisteína, que sí tiene un valor más allá, no solo es para expectorar, evidentemente, esto no es un expectorante y ya, creo que tiene una utilidad y un lugar que hay que seguirlos, hay que ver qué más se está publicando, qué más sale, insisto, llevarlo a la práctica clínica y realmente poder evaluar en corto cada quien a sus pacientes y ojalá sea una herramienta más. Yo creo que podemos incluirla como una herramienta más, sobre todo los pacientes con bronquitis crónica. Yo creo que es un grupo muy interesante que habrá que evaluar de manera muy cercana. Sí, veíamos en el programa del día de ayer del INER que nos acompañó el doctor Alejandro Díaz del grupo de Bartolomé Cheli, comentando su estudio que publicó en el JAMA de este grupo de pacientes que tienen disfunción del moco, que le llama a él el mucotipo del EPOC, ¿no? Que en las tomografías, digamos, que se pueden visualizar bien los bronquios segmentarios y subsegmentarios. Aquellos pacientes que tienen, así como vemos en bronquiectasias, ¿no? Que está lleno ahí la luz del bronquio, vio que estos pacientes tienen más, o sea, hay una asociación del impacto de moco con tasa de exacerbaciones, incluso con eh, posiblemente hasta con mortalidad, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, pudiera ya terminar de aterrizarse, ¿no? Esta familia de medicamentos como otro armamento, ¿no? Para lidiar con el EPOC. Es muy importante esto que dices, que no solo la acción mucolítica, sino la acción antiinflamatoria, ¿no? Que tienen. ¿Podrías ahondar un poquito más en estas propiedades? Sí, a mí también lo personal me ha sorprendido un poco ahora estudiando esto, esta capacidad, insisto, nosotros siempre pensábamos, casi le decíamos a los pacientes que no necesitaba ningún jarabe y además también decíamos, tome más agua, eso yo creo que fue tan rutinario con que hidrátese bien y en el hospital, en el paciente exacerbado, usemos el nebulizador. Claro que sirve, no estoy minimizando esto, sin embargo, saber, insisto, que que no solo va a ser, no es solo un mucocinético, sino es un mucorregulador y tiene estas otras propiedades antioxidantes que pueden fomentar la protección de toda la pared de la vía aérea. La verdad es que es muy interesante. Ahorita que mencionabas esto del moco, también el índice de moco que ahora la tomografía puede medir, también sabemos que disminuye el P1. Y como recordando hacia atrás, hay pacientes que podíamos ver con EPOC que rápidamente bajaba la saturación, no teníamos evidencia de una neumonía, no teníamos, ni siquiera el paciente tiene mucho broncoespasmo, y decíamos, ¿y por qué se desaturó? Y finalmente solo es moco. Insisto, hoy saber y entender un poquito más allá que estos mucorreguladores pueden ayudar a que ese moco sea mucho mejor expectorado a los pacientes, pero saber que esta barrera mucociliar la podemos optimizar, la verdad es que es muy interesante, gracias a estas propiedades que, insisto, no, la verdad es que como que no las veíamos, no les poníamos atención más allá de, es para que espectore, es saber que mejora esta barrera de protección, yo sí creo que es muy interesante. Yo quería comentar algo del grupo PRISM, que efectivamente hemos seguido a María Montes de Oca y Álvaro Agusti desde hace más de 10 años ya. Ellos insistían mucho, yo recuerdo las primeras charlas de la doctora Montes de Oca, que nos sorprendió un poco que ya estaba en otro lugar hablando de este PREPOC o de este grupo de alto riesgo.
Y también en algún momento estos grandes expertos hablando, y a mí me gusta hablar del paciente POC A. Si ustedes ven los lineamientos de POC, GOLD, si leemos GOLD, el grupo A solo le merece 3 renglones. 3 renglones y pareciera entonces que estamos también minimizando al paciente poco enfermo, pero se nos está olvidando que si este paciente poco enfermo tiene una exacerbación que lo lleva al hospital y se puede morir en la primera exacerbación y puede quedar gravemente deteriorado funcionalmente y de calidad de vida con la primera exacerbación. Y es muy parecido finalmente a este grupo. Lo que pasa, la diferencia es que una espirometría sí lo ve y el PRE todavía no lo ve. Pero también es muy interesante porque comparten muchas características, insisto, salvo que la espirometría ya lo pudo catalogar como EPOC. Pero es un paciente que tampoco, a mí me parece que tampoco le prestamos mucha atención y seguramente, y lo hemos visto en las publicaciones, sobre todo españolas, que este grupo de pacientes GOLDA es el que al médico en general hasta se puede atrever a decirle solo usa rescate o usa temporalmente y me siento muy bien, doctor, y hasta el médico de primer contacto se puede ver o atreverse a decirle, a ver, suspende el broncodilatador y vemos cómo te va. Y es este grupo que, insisto, se parece mucho al PrEP, ¿no? Es interesante este grupo. A mí me gusta como pensar un poquito más allá en este paciente EPOC A, no es que esté poco enfermo, o sea, está muy enfermo y le va a pasar al tiempo, le pueden pasar cosas terribles si tampoco lo atendemos como debe de ser, ¿no? Me gusta ese grupo también que está ahí a la vista y que, insisto, nos preocupa mucho el E, un poco más el B, pero el A, pues no, parece que no tanto, ¿no? Es interesante, me gusta. Sí, y por ejemplo, en el caso del EPOG asociado a la biomasa, que en general este fenotipo también es más como bronquítico, ¿no? Como muy de vía aérea. Ahí sería, no sé si hay algún información del desempeño de estos mucolíticos antiinflamatorios en esta población. Fíjate que no lo sé, Rafa, no lo he leído. Yo creo que INER, Hospital General, sería un grupo muy interesante a estudiar, que por cierto, hablando de fármacos y de gastos, pues no necesariamente es caro, afortunadamente, yo creo que sería muy interesante dejarles tratamiento y seguirlos, observarlos. A lo mejor es un área muy interesante que no se ha estudiado, pero creo que es un comentario muy interesante a buscar, ¿no? Y a Sí. probarlo con los pacientes. Bueno, regresamos otra vez con el doctor Cortés. También anda en la audiencia está el doctor Mark Cohen y comentaba él el posible papel de la prueba de difusión en estos casos tempranos, ¿no? ¿Puedes ahondar un poquito más? Claro que sí, Rafa. Mira, hay información respecto a la prueba de difusión pulmonar. eh, Incluso de colaboradores cercanos, Juan Pablo de Torres, mientras estuvo en el mismo laboratorio en Canadá, donde yo tuve la fortuna de estar con el profesor Denis O'Donnell y José Alberto Neder, han visto que desde cambios tempranos en DLCO se vinculan con mortalidad y que sumados de las alteraciones en DLCO a las alteraciones espirométricas son factores preponderantes para incrementar el riesgo de exacerbaciones y sobre todo exacerbaciones graves en los pacientes con EPOC. Entonces, tenemos una suma de elementos funcionales que nos va a permitir confirmar ciertos fenotipos desde la óptica funcional para poder definir aquel paciente con riesgo de desenlaces adversos. Entonces, incluso DLCO se ha medido cercanamente para conocer la certeza que tienen el diagnóstico de riesgos, precisiones
con otras herramientas como es el BODE o el mismo, las imágenes tomográficas. Y se ha visto que DLCO por sí sola es muy cercano al BODE en cuanto a la predicción de riesgos de muerte. Entonces, vamos, es una herramienta también que mientras esté a nuestro alcance, no debemos, me parece, de dudar en cuanto a utilizarla para poder confirmar algunas características de los pacientes. También el doctor Roberto Díaz comentaba aquí en el chat eh, este fenómeno, o sea que por un lado tenemos la destrucción del parénquima pulmonar, el enfisema, pero por otro lado, sobre todo en la parte peribronquial, tenemos lo contrario, ¿no? A veces vemos depósitos de colágeno, ¿no? Ahí peribronquial, que justo es lo que hace la obstrucción irreversible, ¿no? Em, ¿Ustedes em, tienen alguna información de algún grupo diferente de medicamentos que pudieran incidir en este mecanismo de, o sea, por un lado se pierde el tejido, pero por otro lado hay depósito, ¿no? Ya por ahí hace un tiempo se comentaba que se deberían de usar antifibrosantes por este detalle, ¿no? En la fibrosis peribronquial. Y esto, de hecho, ahí en la población de fumadores se ha encontrado hasta algo de neumonitis intersticial, ¿no? Que no cae pues en el terreno de las que ya conocemos, pero si no mal recuerdo, un 6% de tomografías de fumadores se puede encontrar estas lesiones, ¿no? Y eso también puede a veces como confundir, ¿no? A la hora de evaluar las pruebas de función pulmonar, ¿no? Que a veces no las vemos tan obstructivas, ¿no? ¿Algún comentario de los dos acerca de este fenómeno de la fibrosis peribronquial? Bueno, desde el punto de vista funcional, Rafa, lo que podemos ver es que con frecuencia nos encontramos con estos patrones de sugerentes de restricción pulmonar, que con la aplicación del broncodilatador vemos un cambio importante en el patrón funcional, ¿no? Vemos que tienen respuesta al broncodilatador y algunos de ellos normalizan o siguen teniendo este patrón de restricción pulmonar, ¿no? Entonces, incluso es cuando mencionan de que pudiera beneficiarse de la medición global de volúmenes pulmonares, ¿no? Eh, pero yo creo que sigue siendo la espirometría un elemento muy confiable para poder ver estas características, estos rasgos que nos ayudarán a entender el por qué tienen este patrón de que para algunos decimos parece más una pseudo restricción, porque en realidad pues nos está hablando de que ese tejido está contribuyendo con esta imagen funcional, pero la realidad es que si tuviéramos la oportunidad de biopsiar todos esos a esos niveles de esos pacientes, pues nos daríamos cuenta justo de estos cambios de sustitución de tejidos que está teniendo, ¿no? Entonces, no tengo la menor duda de que con el paso del tiempo que uno va analizando los casos y sobre todo tomando en cuenta los antecedentes y viendo estos patrones funcionales que son sugerentes de restricción, pero que tienen respuesta al broncodilatador y ya sea que normalicen o sigan estando con el mismo patrón funcional de restricción, pero que tienen respuesta al broncodilatador, seguramente son estos casos de los cuales destaca el doctor Roberto Díaz, ¿no? En el que hay depósitos que sustituyen el tejido de matriz, ¿no?, convencional y se agregan otros cambios, ¿no? Ok. Ahora nos vamos a ir otra vez con Chucho Vázquez para hablar un poco de estas vacunas, ¿no? Que parece que están abriendo otro camino otro horizonte, ¿no? De esperanza. Este, Igual como en el caso que te pregunté de los mucolíticos, los lisados bacterianos que tanto se indican, que no lograron acomodarse, ¿no? Como recomendación en las guías de práctica. Este nuevo producto que usa el microbio completo, con más
¿cómo es? Estos factores inmunogénicos. Parece que está ahí asomando con muy buena perspectiva. Igual, ¿qué faltaría para que la guía Gold terminara de recomendar este grupo de intervención? Yo creo que más experiencia, pero aquí vamos a tener posiblemente pronto, como justo la experiencia con pacientes más grande es la española, yo creo que pronto sepa, porque además la gente que participó en estos grupos de pacientes en los hospitales en España, evidentemente son líderes que conocemos también de CEPAR en el área de EPOC y de infecciones. Entonces, yo creo que es cuestión solo de tiempo de que ellos impulsen, empujen, porque además tienen todo el grupo, no solo de POC tan importante, sino este grupo nuevo, este proyecto enorme que tiene España de, de cuanto antes mejor que le llaman, respecto a evitar exacerbaciones. Entonces, yo creo que es cuestión de relativamente poco tiempo para que sepa, empuje o demuestre la utilidad más allá de casos o de estudios pequeños, sino que sea parte del armamentario real. Insisto, todos los hospitales que están participando tienen estudios de 3, de 6 y este que presenté de un año de uso continuo del producto de Bacmune, que pues la verdad es que los resultados son muy interesantes. Hay que incluir más pacientes y lo mismo, yo creo que los centros de referencia grandes deberán y nosotros ir haciendo evidentemente la experiencia local para saber realmente de esta utilidad y poder llevar más allá al paciente a protegerlo. Yo quería comentar algo de esto de los depósitos y lo que hay de la fibrosis y demás. Hay una línea bien interesante. Pareciera que voy a decir una cosa que no tiene que ver. Hablando de asma y todo lo que han desarrollado hoy los biológicos, hay una línea de investigación muy importante de remodelamiento, de sobre cómo los biológicos pueden modificar el remodelamiento grave del paciente asmático a largo plazo y cómo está parcialmente recuperando y siendo reversible el remodelamiento. Y también empieza a asomarse entonces la posibilidad en EPOC de para este grupo de pacientes que tienen un remodelamiento distinto respecto al sustrato de neutrófilos, no eosinófilos y demás, pero que también ya hay una publicación, está metido el doctor Chelly, de Dupilumab en EPOC. Claro, sin olvidar que buscaron pacientes con eosinófilos más de 300. Sin embargo, el doctor Chelly abiertamente lo dice, necesitamos saber más, porque estos biológicos son pensados en asma, pero posiblemente hay ciertas características que comparten en el sustrato inflamatorio y que tal vez, ojalá, encontraran que hay algo más o que algún biológico de los que ya existen pudiera ayudar con este grupo de pacientes, porque son pacientes a veces que no tienen destrucción tan importante parénquima, pero vemos la espirometría y su calidad de vida y la función pulmonar están muy deteriorados y están desaturados aquí en Ciudad de México y no tienen una sola bula evidente, por poner un ejemplo. Entonces, tal vez este grupo de pacientes, ojalá pronto tengamos más evidencia de si alguna línea inflamatoria y por lo tanto antiinflamatoria con biológicos pueda ser útil. Creo que es un área bien interesante también que ya veremos pronto. Fuera de contexto de POC, que hasta 50-70% de las exacerbaciones son infecciones bacterianas. En otras poblaciones susceptibles para infecciones respiratorias, ¿está indicado Vacmune o este tipo de vacuna? Sí, aunque la experiencia más grande es con pacientes con EPOC. Sin embargo, ya hay publicaciones pequeñas, pero están creciendo en pacientes, por ejemplo, VIH, que han tenido neumocitosis, pacientes con fibrosis quística, colonizados o no con pseudomonas y demás, con hongos y demás, y pacientes con discinesia ciliar
Yo en lo personal tengo una paciente asmática con insuficiencia ciliar, con asma grave, con dupilumab y también con Vacmune, que se ha infectado múltiples veces o se infectaba con mucha frecuencia con E. coli. Y aquí, interesante, esta paciente se ha dejado de infectar poco a poco. Posiblemente tiene el contexto de la mejoría con dupilumab, pero también este efecto antiinflamatorio, antiinfectivo, antiadhesivo, a pesar que el producto no tiene E. coli, que lo dijimos, tiene algunos otros, pero también pareciera que esta inmunidad entrenada le va sirviendo a esta paciente específicamente. Insisto, habrá que ver más, pero sí hay líneas de investigación en otros grupos, no solo EPOC. Y yo creo que el paciente, tal vez el adulto mayor, aún sin EPOC, que se suele enfermar en el invierno, no lo sé, yo creo que hay muchos ejemplos que podríamos pensar en si son buenos candidatos a utilizar este producto. Creo que hay que probarlo, creo que hay que conocerlo y usarlo, ¿no? Conforme podamos y encontremos buenos candidatos de uso. Muy bien. Por ejemplo, nuestro amigo Javier Díaz Castañón comenta qué posibilidad hay de usar esta vacuna, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene secuelas de una tuberculosis y que solamente está colonizado por Klebsiella, o sea, no es un paciente con una recaída, pues, recurrente, ¿no? Se ha aislado Klebsiella neumonía. En este grupo de pacientes que persistentemente en el cultivo sale el mismo microbio, pero que no necesariamente hay una respuesta inflamatoria sistémica, ahí podría también ayudar estas vacunas para desterrar, digamos, el microbio. Pero no lo sé, pero posiblemente sí, yo lo probaría, yo lo intentaría, mínimo 3 meses, y ver qué pasó, qué cambió, o la sensibilidad a antibióticos cambió, no lo sé, pero yo probaría, es decir, se antoja un caso para hacer experiencia basado en lo que contiene el producto. Yo lo probaría, lo intentaría sin duda, y después que nuestro buen amigo Javier nos comparta qué pasó, sería lo mejor del caso, ¿no? Saber Ajá. a favor o en contra, pero suena a muy interesante poderlo probar, insisto, como esta mujer que les comento, con asma grave, con disinencia mucociliar, con infecciones de repetición por E. coli, y que está usando Vacmune, y ella le pedí, úsalo, vamos a usarlo 6 meses, lleva 3 bueno, lleva 4 meses, más dupilumab, más, sí, son casos de la vida real que no están en las publicaciones, pero que son los que nos llegan a veces y hay que intentar ayudarles sin duda con todo lo que se pueda. Ok, una pregunta para el que quiera contestar. Regresando a lo que es las pruebas de función pulmonar, ¿ustedes creen que se deba agregar entonces otra medición a la par de la espirometría para mejorar la sensibilidad en el diagnóstico de POC? ¿Y cuál sería este otro instrumento o este otro estudio? Y contesto yo primero, que soy el que menos sabe de fisiología, junto a Arturo. Es decir, yo creo que sí. Yo creo que aquí, y oscilometría, pues es lo que está ahí a la vista. Ahora, yo creo que sí, cuando hay la duda, cuando hay la duda, sí, y posiblemente ese paciente, lo ideal sería ser evaluado por un neumólogo y usar un poquito el sentido común también. El paciente puede tener efectivamente una espirometría normal, sin embargo, si está sintomático, el paciente fuma y fuma bien, evidentemente este paciente en algún momento va a estar enfermo formalmente, espirométricamente con EPOC. La oscilometría yo creo que hay que incluirla. Yo debo decir un dato, no en contra de la oscilometría como estudio, sino el costo.
No es fácil, no hay nada, diría yo, disponible a hacer una oscilometría y tal vez una institución grande puede adquirir un oscilómetro, pero el costo es muy elevado de conseguir un oscilómetro para no justificar tanto el uso. Insisto, esto no tiene nada que ver con la utilidad fisiológica con los enfermos respiratorios, pero sí también en la práctica, en nuestro país o en toda Latinoamérica no está muy fácil incluir la oscilometría, pero Arturo, te toca, tú sí explícanos bien. Gracias, Chucho. Yo creo que lo centraría la pregunta encaminada a dos escenarios. El paciente que tiene espirometría con un patrón conservado, es decir, dentro de rangos normales, y que yo tenga la sospecha elevada de que puede tener enfermedad temprana, posiblemente en él me inclinaría más cuando tenemos accesibilidad a la oscilometría, a solicitar la oscilometría para evidenciar la existencia de enfermedad viaria pequeña. Y el otro escenario es también el paciente que puede tener enfermedad y que se visualizan cambios tempranos. Entonces, en esos pacientes que tienen cambios tempranos de mecánica respiratoria identificados con la espirometría, yo me inclinaría más por incluir la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Eh, Justo hoy me tocó ver en el seguimiento a una paciente, mujer, 77 años, perdón, con historia de tabaquismo, una gran fumadora, acumulado 40 paquetes año. Y si nos quedamos con la espirometría, esta paciente arrojó datos de un FEV1 del 100% y el FBC del 100%. Pero de primera instancia, uno de los síntomas cardinales que en lo personal me orienta a saber cuál es la prueba de los que tenemos la disponibilidad afortunadamente. Al tener la disponibilidad en el CMS de México, solicité la difusión pulmonar de monóxido de carbono. ¿Y por qué razón? Porque la paciente tenía la queja de disnea al esfuerzo. No tenía tanta tos, no tenía tanta expectoración, únicamente tenía disnea. Y cuando revisé la DLCO estaba muy baja. O sea, para la edad, el límite inferior de su normalidad, viéndolo en porcentaje, el predicho era alrededor del 50% y ella tenía 33%. Entonces, esa es la explicación de por qué la persona tiene disnea, porque sabemos que la DLCO es un gran auxiliar para confirmar la presencia de enfisema. Entonces, esos serían los dos caminos que yo diría desde el punto de vista fisiológico. Si la persona tiene más un comportamiento de síntomas bronquiales, y con espirometría normal, yo me inclinaría más hacia la oscilometría para detectar enfermedad de vía aérea periférica o vía aérea pequeña. Si por otro lado tiene más síntomas de disnea, con espirometría normal, lo recomendable es utilizar la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Me parece que esto nos dará un panorama mucho más sólido de a qué nos estamos enfrentando para tomar mejores decisiones clínicas. Muy bien. Pues yo creo que ha sido bastante buena esta parte de la discusión, muy enriquecedora. Creo que se tocaron puntos importantes, se despejaron muchas dudas. Yo creo que al menos sacudimos un poco el humo que todavía hay que limpiar, ¿no? De esta enfermedad. Y ya no me queda más que agradecerles a ti, Chucho, a ti, Arturo, sus brillantes participaciones, como siempre. Agradecer a la audiencia que tuvimos 514 participantes. Y también, antes de despedirme, invitarlos para el programa de mañana viernes, que también va a estar bastante bueno. El doctor Adrián Rendón va a hablar de si es suficiente la clasificación Gold, Abelardo Elizondo, con el tema de moda ahorita, ¿no? La comparación de las triples terapias y Mark Cohen, posibles futuros tratamientos
de la época. Entonces, para invitarlos que se conecten mañana también. Gracias a Carnot por llevar a cabo esta sesión y a la sociedad, también por la coordinación de las plataformas y todo lo tecnológico. Muchas gracias y pasen bonita noche. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Hasta luego.